Sí, hoy vamos a hacer una parte del Potapada Sutta que tiene que ver con los últimos yanas, con el séptimo, con el octavo y con el que se llama el noveno también, que normalmente se habla de ocho, pero a veces lo que se llama cese o nirodo se considera también el noveno yana, ¿no? Y aparte de estar en los últimos yanas, también estamos en la parte del sutta donde por fin el Buda contesta a Potapada su pregunta del principio. O sea que ha tardado un poquito, se ha demorado un poquito, porque parece que el Buda consideraba que igual Potapada necesitaba escuchar un montón de cosas antes de escuchar la respuesta a su pregunta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha estado haciendo todo ese recorrido desde moralidad, todo lo que la semana pasada estuvimos recordando juntos, ¿no? Y hoy está llegando a, pues eso, a esa parte final de los yanas, ¿no? Entonces, os voy a decir primero el nombre de los yanas para que os suene, ¿no? Por si no os resulta familiar. El séptimo se llama la dimensión de la nada. Y diréis, ¡buah! Se acaba rápido esto, ¿no? La dimensión de la nada. Entonces lo vamos a ver. Ya estuvimos viendo el sexto, que son un poco pareja. El sexto y el séptimo van de la mano, ¿no? Pero vamos a ver qué diferencia hay con el séptimo. Luego el octavo, que se llama ni percepción ni no percepción. Es un poco como, no sé cómo decís vosotros, pero en España a veces se dice ni chicha ni limona. Entonces, como que no es una cosa ni otra, ¿no? Entonces, ahora explicamos por qué. Y la novena, lo que se llama el noveno yana, es el cese. Es cuando acaba la percepción, que ahora os comento más, ¿no? Que es en realidad la pregunta que le hacía Potapada, ¿no? Al Buda. Hola a Rocío, María Alejandra, que os vi ahora, que entrabais. Bueno, pues os voy a leer la parte primera del trocito que vamos a ver hoy. Igual suena así un poco abstracto, pero luego lo vamos a ir viendo uno a uno. Dice, de nuevo, al trascender completamente la dimensión de la conciencia infinita, porque si os acordáis, la semana pasada estábamos mirando el sexto yana que hablaba de esa conciencia capaz de ver de una forma muy, muy amplia, totalmente abierta, ¿no? Infinita. Y viendo que no hay ninguna cosa, alcanza y permanece en la dimensión de la nada, que es lo que vamos a ver ahora. Y se vuelve consciente de esta percepción auténtica pero sutil de la dimensión de la nada. Y dice el Buda, de este modo, algunas percepciones aparecen por medio de la práctica y otras cesan por medio de la práctica. Eso dijo el Buda. Porque lo que estaba preguntando a Potapa era acerca de esto, ¿no? Entonces, algunos traducen no como la dimensión de la nada, sino como la dimensión de ninguna cosa. Es un poquito diferente, ¿no? Porque de la nada parece realmente que no haya nada, ¿no? Pero ninguna cosa, aunque parece que es lo mismo, es como que da la impresión que vamos a comentar ahora, ¿no? Como que no hay nada que podamos considerar sólido, ¿no? O sea, hay, pero nada que podamos llamar sólido, real en un sentido. Y entonces a estos yanas, el quinto, el sexto que ya vimos, el séptimo, se les suele llamar los yanas de Vipassana o de la comprensión, porque realmente nos llevan directos a esa comprensión de cuál es la realidad profunda, ¿no? Y por supuesto con los anteriores también ganábamos comprensión, ya lo estuvimos repasando la semana pasada, ¿no? Si os acordáis, decíamos que con el primer yana lo que aprendíamos es que en realidad lo que estamos buscando fuera ya lo tenemos dentro, ¿no? Nos pasamos el tiempo mirando fuera, pero ya tenemos la posibilidad de sentir
alegría y paz en el interior, no hace falta que estemos buscando fuera, ¿no? Eso lo descubrimos con el primer jhana. Con el segundo, que todo lo que viene de los sentidos, en realidad, no nos da un tipo de gozo, de alegría, que nos da la práctica de meditación profunda, ¿no? Lo estábamos comentando esta mañana con Manomaya, ¿no? Ese tipo de alegría que es diferente, no es la misma alegría que percibimos cuando estamos con cosas que nos satisfacen el oído, el gusto, ¿no? Luego el tercer jhana, con ese aprendíamos el contentamiento, ¿no? La paz que viene de no estar continuamente queriendo más y más cosas, ¿no? Esa aceptación. El cuarto jhana, que el ego, el yo estaba mucho más pequeñito ahí, ¿no? Nos ayuda a entender que nace mucha más calma cuando esa sensación de yo es mucho más chiquirrina, ¿no? Entonces ahí nace como una concentración muy profunda. Y el quinto, que es el que vimos, quinto y sexto, la semana pasada, nos ayuda a entender que en realidad hay un espacio muy grande, el espacio infinito que puede observar. Y hay una conciencia también que puede ser muy expandida, muy grande, ¿no? Pero ni siquiera con esa conciencia tan expandida podemos encontrar lo que llamaríamos yo o persona, ¿no? Entonces, el séptimo jhana, nos hace ver como más claramente que en realidad esa persona que creemos que hay no existe, ¿no? Hay materia, no es que no haya materia, hay conciencia, no es que no haya conciencia, ¿no? Pero no hay lo que podríamos llamar a persona, ¿no? Entonces, el séptimo jhana, esa dimensión de la nada o de ninguna cosa, ¿no? Lo que descubrimos es que no hay nada a lo que podamos agarrarnos, a lo que podamos aferrarnos, ¿no? Y, y eso seguramente ya lo sabemos todos, ¿no? Ya lo hemos estudiado en el colegio, en el instituto, ya lo hemos experimentado incluso a veces con la meditación, ¿no? Pero tiene que pasar tiempo y tienen que pasar muchas experiencias de meditación para que eso pase a ser parte de nuestro entendimiento en el día a día, ¿no? En cada situación, en cada momento, ¿no? Y cuando llegamos a experimentarlo a un nivel tan regular y tan habitual, ¿no? Entonces ahí vemos que sencillamente es un fluir sin parar, ¿no? Y a veces se puede poner el ejemplo de una fuente, ¿no? Que está todo el tiempo como esas fuentes que están todo el tiempo funcionando, esas que son bonitas, ¿no? Con chorros, a veces con luces de color y tal, y que se ve como que el agua se está moviendo continuamente, continuamente, ¿no? Es más sutil que eso, ¿no? Pero es como descubrir que todo el tiempo hay movimiento, ¿no? Que todo el tiempo la mente se está moviendo, que todo el tiempo las sensaciones se están moviendo, ¿no? Esa es una forma de experimentar el séptimo jhana, ¿no? Pero a un nivel como muy claro, muy real, de ese constante fluir. Y otra forma es profundizar en lo que habíamos visto en los jhanas anteriores, que es esa gran inmensidad, ¿no? Esa como cuando estamos delante del mar que se ve un infinito horizonte, ¿no? Que se ve el cielo tan extendido, el mar tan extendido, ¿no? Pues es como un poquito eso, pero mucho más sutil, ¿no? Como esa inmensidad, ¿no? Que combina, ¿no? Pues esa posibilidad de ver el espacio de una forma infinita y esa capacidad de ver con una conciencia muy amplia, ¿no? Que no es la conciencia que tenemos ahora, ¿no? Que es una conciencia más pequeñita, ¿no? De estar igual atentos a ver si entendemos bien esto o yo de a ver si explico bien esto, ¿no? Sino es una conciencia mucho más amplia, ¿no? Pero a veces nos podemos frustrar porque igual hemos tenido una experiencia así muy profunda de impermanencia, pero luego nos damos cuenta de que a la hora de la verdad, en el día a día, estamos con lo de siempre, estamos con aferrarnos a cosas que nos parece que son seguras, ¿no? Estamos con aferrarnos a relaciones que nos parecen seguras y se nos olvida lo de la impermanencia, ¿no? Lo hemos experimentado, pero luego en la práctica, en el día a día, parece que no se ha quedado todavía demasiado grabado. Y eso a veces nos frustra, ¿no? Pero
hemos de ser pacientes y entender que esas experiencias se han de repetir, ¿no? Como constatar continuamente. Y para eso es importante cada vez que tengamos una experiencia así como más profunda, como de mayor entendimiento, revisar, después de que ocurra, revisar qué es exactamente, ¿no? Lo que he visto, lo que he experimentado y qué cosas me han ayudado a hacerlo. A lo mejor ha sido alguna reflexión que hemos hecho antes o alguna lectura que hemos tenido o alguna forma concreta de meditar o incluso alguna postura diferente, ¿no? Entonces, cada vez que ocurra algo así, una meditación de ese tipo, hemos de pararnos a reflexionar realmente qué he entendido, ¿no? Y realmente qué implicaciones tiene y qué he hecho esta vez para que llegue a ese estado más profundo, ¿no? Entonces, sigue el sutta y dice, a Potapada, le dice el Buda, a partir del momento en que un meditador alcanza el control de la percepción, y ahora explicamos qué es, a partir del momento que un meditador alcanza el control de la percepción, avanza paso a paso, etapa a etapa, hasta alcanzar el límite de la percepción. Y bueno, si ahora nos ponemos aquí a ver qué percibimos, a ver cuáles son nuestras percepciones, pues cada uno, depende de dónde esté, pues va a percibir cosas diferentes, ¿no? A lo mejor alguien está, pues igual en un lugar muy cerca de la naturaleza y a lo mejor, no sé, pienso en Ana Mónica ahora, que está en Polonia, en un lugar con animales, a lo mejor está oyendo a sonidos, no sé, pues de gatos, de perros, esas son las cosas que está percibiendo ahora, ¿no? A lo mejor alguien está en el mar, ¿no? Y lo que percibe es el sonido del mar o el contacto del sol con la piel o el roce de la arena en los pies. A lo mejor los que estamos aquí igual percibimos pues que hay poca luz, ¿no? O a lo mejor percibimos a lo mejor algún olor de alguien que está en la cocina. Eso es lo que percibimos, ¿no? Continuamente. Pero cuando el Buda habla de el control de la percepción, ¿qué es el control de la percepción? Se está refiriendo a el primer momento en el que somos capaces de tener una concentración profunda, ¿no? Que normalmente se dice los llanas, pero cualquier concentración profunda, podríamos decir, ¿no? Esa es la primera vez que tenemos un tipo de control, porque a veces decimos que nosotros tenemos control de nuestra vida, ¿no? O tenemos control de nuestro cuerpo, ¿no? Pero es verdad que tenemos control de la mente, ¿no? ¿Cuántas veces estamos escogiendo lo que estamos pensando? ¿O cuántas veces estamos escogiendo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Si estuviéramos escogiendo, escogeríamos estar siempre pues con una alegría del Dhamma muy profunda o escogeríamos siempre igual estar, no sé, de vacaciones allí en una playa bonita o en el Caribe, qué sé yo, ¿no? Pero no, la verdad es que no tenemos mucho control ni de nuestra mente ni de nuestra vida, lo que ocurre, ¿no? Entonces, el Buda dice que cuando tenemos un estado profundo de concentración es la primera vez que podemos decir que tenemos control de percepción porque ahí la mente está suficiente concentrada como para poder escoger dónde se enfoca, ¿no? Y en el momento en el que escoge enfocarse pues, en la respiración, por ejemplo, pues tengo control porque estoy dirigiéndola hacia ese punto. Y la mente a lo mejor se quiere ir pues, para una comida, para una conversación, para un plan, pero no, soy capaz de redirigirla hacia ese punto. O sea que ahí es donde tengo esa capacidad de tener control de lo que percibo, ¿no? A nivel de pensamientos también, ¿no? Entonces dice, el Buda dice, a partir del momento en el que un meditador tiene control de la percepción, o sea que ya es capaz de escoger hacia dónde dirige la mente, entonces avanza paso a paso hasta alcanzar el límite de la percepción. Primero va el control de la percepción, que es esa capacidad de escoger a dónde dirijo la mente, y solamente entonces paso a paso podemos llegar al lugar donde
es el límite de la percepción. Y diréis, ¿qué es el límite de la percepción? Cuando uno se muere, que ya no hay percepción, ¿no? Porque ya la persona no recibe ningún estímulo exterior. Pero no, en realidad no se refiere a eso el Buda, ¿no? Se dice que el límite de la percepción, o sea, el estado más cercano, podríamos decir, de ese estado en que la persona está muerta y no percibe absolutamente nada, ¿no? Es el octavo yana, ¿no? Es el octavo yana porque ahí la mente está con una capacidad muy grande de limitar al máximo lo que percibe. No quiere decir que no estén pasando cosas alrededor. No quiere decir que esté en un lugar, en una cámara totalmente aislada del sonido o de cualquier estímulo exterior. No quiere decir eso, ¿no? Entonces, si recordáis la pregunta que Potapada le hacía al Buda, y por eso viene todo este sutta que llevamos, pues yo creo que es la octava sesión, o sea, todo esto viene por una pregunta que le hizo Potapada al principio y le estaba preguntando al Buda acerca precisamente de esto, ¿no? De cuál es el momento y cómo se hace ese cese de la percepción. Y la palabra en pali es avisaña niroda, para los que la queráis apuntar, avisaña niroda. Y niroda quiere decir cese, que se acaba, ¿no? Saña seguramente resultará más familiar porque si os acordáis, hay varias partes de la mente. Una es Vedana, que es la sensación, y otra es Saña, que es esa capacidad de percibir, ¿no? De percibir. Pues aquí tengo delante una luz y percibo esta luz, ¿no? No estoy ciega, sino que la estoy percibiendo, ¿no? O hay un sonido y percibo el sonido. Y no solamente lo percibo, sino que lo coloco en la etiqueta que le corresponde. Esto es una luz, ¿no? A mi modo de entender. Igual un niño que no sabe lo que es una luz diría esto es brillante o esto es, no sé qué palabra le pondría, ¿no? Pero saña es percepción. Entonces, avisaña niroda. Avi quiere decir supremo, muy elevado, ¿no? Entonces, avisaña niroda, que es por lo que Potapada le estaba preguntando al Buda, quiere decir un estado supremo de cese de percepción. O sea, es el estado donde hay un cese de la percepción. Es el estado más sublime donde cesa la percepción, pero que no es la muerte, ¿eh? Es diferente de la muerte, ¿no? Am, a veces simplemente se dice niroda para hacerlo más corto, o incluso a veces se le llama el noveno yana, ¿no? Y es un paso que ese estado, que ahora os voy a explicar más sobre él, de Avisaña Niroda, es un estado que en realidad solamente los arahants, los que se han liberado completamente, o los anagamis, que ya están a un paso de ser arahants, solamente ellos pueden experimentarlo, ¿no? Nosotros, por mucho que nos pongamos, ¿no? A no ser que lo tengáis en secreto y ya estéis como anagamis, no va a ser posible, ¿no? Porque es un estado muy, 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 muy sutil, ¿no? Y en algunos textos se explica, en algunos comentarios, y verdaderamente se dice que se parece a la muerte. O sea, desde fuera no se puede casi ni distinguir, ¿no? Porque parece que la persona pues no esté ni respirando, ¿no? Porque la respiración es tan sutil que ni se nota, ¿no? Y lo que es el ritmo cardíaco, si le pusieran en ese momento a la persona pues la posibilidad de hacer un electrocardiograma, estaría prácticamente plano, porque el corazón de la persona está palpitando muy poquito, ¿no? Entonces, se dice que este estado tan profundo solamente se puede prolongar por 7 días, no más. Es lo máximo que una persona puede estar en este estado, ¿no? Y el Buda realmente jamás animaba a nadie a mostrar
este estado, ¿no? El Buda siempre llamaba a todo el mundo a ser muy discreto con las cosas que había adquirido a través del Dhamma. El Buda jamás, o sea, no jamás, en algunos momentos sí que pedía a algún discípulo que hiciera alguna muestra de alguna habilidad más profunda que había adquirido por alguna razón muy específica, pero normalmente era más bien lo contrario lo que él decía. Si eres capaz de percibir este tipo de cosas, no vayas por ahí alardeando, ¿no? O no vayas por ahí mostrándolo a los demás. Y esto iba en contra totalmente de lo que se hacía en la India de aquel entonces, incluso ahora, ¿no? Que era muy habitual tener como una especie de shows, ¿no? Para mostrar pues cosas así como muy milagrosas, como que llamaban mucho la atención. Entonces, por eso es que Potapada tenía tanto interés en este estado, porque en la India de entonces se creía que eso era la liberación, pero no lo era. Estaba muy cerca, pero no lo era, ¿no? Porque es un estado, no sé si os acordáis cuando hablábamos del cuarto yana, que decíamos que era como si entraras en un pozo muy profundo, muy profundo, muy profundo, que en ese lugar, aunque haya ruidos, aunque te estén llamando, aunque estén cocinando lo que más te gusta, no lo percibes porque estás tan concentrado que no ni siquiera percibes esos sonidos, esos olores, esas sensaciones a lo mejor de sol o de frío, ¿no? Estás tan concentrado que ni lo percibes. Pues el octavo yana es mucho más profundo todavía. De hecho, con el cuarto yana se decía que era algo que ayudaba muchísimo a refrescar la mente, a regenerar la mente. Era como un tratamiento de rejuvenecimiento de la mente, ¿no? Le daba mucha más energía. Pero el octavo es muchísimo más, ¿no? Realmente es el estado, aparte de la liberación, aparte de Nibbana, por supuesto, es el estado en el que la mente puede tener mayor descanso y por lo tanto en el que se obtiene el máximo de energía posible, ¿no? Entonces, este octavo yana es justo el punto anterior, donde se alcanza ese estado de Avisaña Niroda, en el que parece que uno esté muerto. O sea que cuando el Buda le estaba diciendo a Potapada, a partir del momento en el que un meditador alcanza ese control de la percepción, paso a paso llega hasta el límite de la percepción. O sea, el límite de la percepción es este octavo yana, donde hay ese estado tan profundo de concentración en el que la mente realmente tiene el máximo de energía, ¿no? Entonces, es el paso previo a ese estado de Avisaña Niroda, ¿no? Y como os digo, Potapada tenía mucho interés porque pensaban en ese tiempo en la India que eso era liberarse. Llegar a eso era la liberación. Pero el Buda descubrió que no, que había un paso más, que era Nibbana, ¿no? Entonces, esto ya es entrar casi, 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 casi en Nibbana. Es ya el paso justo anterior. O sea, cuando uno es capaz de hacer esto, ya está. Cuando acaba esa concentración, ya puede dirigir la mente hacia Nibbana y ahí se libera, ¿no? No quiere decir que lo consiga la primera vez, ¿no? Ya os cuento más en las siguientes sesiones, ¿no? Pero es el paso inmediatamente anterior, ¿no? Entonces, sigue el Buda y dice, cuando el meditador alcanza ese octavo yana, ese límite de la percepción, y estaros atentos a esto porque es muy importante y tiene muchas repercusiones, incluso ahora, aunque no consigamos ese yana, ¿no? Y le estaba hablando esta mañana a Sujata de este octavo yana, porque dice, cuando el meditador consigue entrar en este estado de concentración, reflexiona, la actividad mental no me conviene, es preferible la ausencia de actividad mental. O sea, una vez que ha tenido esta experiencia de que la mente está prácticamente a cero de movimiento, prácticamente no hay ni un solo pensamiento, prácticamente está sin actividad. Como si hiciéramos
bueno, ¿cómo se llama? Un encefalograma, bueno, pero como si viéramos la actividad de la mente, ¿no? Saldría una raya casi, casi, casi plana, ¿no? Porque en ese momento, en ese octavo yana, la mente no hay ni un pensamiento, no hay ni un recuerdo, no hay ni un plan, ¿no? Entonces, verdaderamente es una reflexión muy profunda porque da un salto cualitativo, ¿no? Ya lo ha ido descubriendo lógicamente a la persona, porque si no, no habría llegado aquí, ¿no? La mente no se hubiera podido concentrar tanto. Pero aquí la persona se da cuenta de que es clave la diferencia entre que haya pensamientos y que no haya pensamientos, ¿no? Entonces aquí tiene una comprensión muy profunda de que el pensamiento es absolutamente dukkha, absolutamente insatisfacción y dolor, ¿no? Porque a este nivel, obviamente la persona no está pensando posiblemente lo que pensamos nosotros, porque nosotros pensamos a un nivel muy burdo, ¿no? Pero la persona aún tiene pensamientos a lo mejor mucho más sutiles, pero los tiene, ¿no? Entonces se da cuenta de que cualquier deseo que aparece, cualquier actividad, aunque sea muy sutil, es insatisfacción. ¿Por qué? Porque todo pensamiento, aunque sea muy sutil, es movimiento. Cuando no hay pensamiento, la mente está totalmente estable, pero cuando aparece un pensamiento es como si se moviera. Y es muy interesante cuando haces meditación más profunda, cómo de claro se ve, ¿no? Es como que, como si fuera verdaderamente un cielo en el que no hay nada de nubes, nada de aire, ¿no? Y cuando aparece algo, aunque sea muy sutil, es como muy obvio, como muy evidente, ¿no? Porque es la mente que está quieta completamente, ¿no? Entonces, la persona que ha llegado a este nivel lo detecta con mucha facilidad porque es muy obvio cuando hay un pensamiento, es como ¡guau! Un impacto porque la mente está muy quieta, ¿no? Para nosotros igual no sería ni perceptible, ¿no? Porque hay tanto bla, 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 bla continuo que ni nos damos cuenta que hay un segundo en el que la mente se paró, ¿no? Porque está continuamente hablando, ¿no? Pero en este estado la mente está tan quieta que se ve muy evidente. Entonces ahí puede investigar bien qué significa pensar, qué significa un solo pensamiento, porque lo puede ver con mucha claridad, con mucho detalle, ¿no? Entonces se da cuenta de que todo pensamiento es movimiento y todo movimiento es irritación, ¿no? Es como cuando tienes, no sé, esta mañana me pasaba que abrí la ventana para que se ventilara la habitación y entró una mosca, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba ahí meditando, ¿no? Y no es que fuera molesto, pero era irritante, ¿no? Porque era como, hay unos pelitos, ¿no? Como que te rozan la piel y se van y luego vuelven y luego en la nariz, y dices, ¡ay! ¿No? Entonces, como que es movimiento, ¿no? Es irritante. Entonces, ese tipo de irritante que podríamos sentir con una mosca en la mano o en la cara, ¿no? Es como, no es que, no podríamos decir que es doloroso, ¿no? Porque ¿quién va a decir que es doloroso que una mosca se te pasee por la nariz? No es doloroso, ¿no? Pero es molesto, ¿no? Entonces es como si hubiera esa percepción de un pensamiento como algo así, ¿no? Como es una irritación, es como un disconfort, ¿no? Entonces, la persona ahí se da cuenta de que tiene que trabajar para erradicar incluso eso que es tan sutil, que es ese pequeño pensamiento, ¿no? Porque crea, hace que la mente se llene de esa sensación de insatisfacción, ¿no? Se mueve y ahí dices, no es tan perfecto como cuando no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Dónde nos lleva la mente normalmente cuando se mueve, ¿no? Pues normalmente, ¿no? Am, hablamos también estos días, ¿no? Con Suyata del pasado, ¿no? Las cosas que recordamos, pues aquello que viví, aquello que comí, aquello que experimenté, ¿no? Entonces es como que cuando estamos recordando algo, lo que estamos haciendo es como si
¿Sabéis esas redes, esos cazamariposas que se utilizan? Es como si estuviéramos cazando un pensamiento del pasado, una emoción del pasado, una experiencia del pasado y la estuviéramos trayendo aquí, al presente. Algo que ocurrió, que estaba ahí en ese armario de cosas que pasaron, ¿no? Cogemos una y la cazamos y la traemos al momento presente, ¿no? ¿Y qué pasa? A lo mejor cazamos algo que fue algo por lo que nos sentimos culpables, porque hicimos algo que nos pareció que estaba realmente muy mal, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo traemos al presente. Entonces, ¿qué hace la mente? ¿Qué hace las emociones? Pues experimenta de nuevo esa sensación tan displacentera, ¿no? De sentirse culpable, ¿no? O traemos algo que era muy agradable a lo mejor, ¿no? Lo traemos y ¿qué pasa? Que volvemos a experimentar ese deseo por algo, ese apego por alguien, ¿no? Entonces estamos queriendo revivir lo que ocurrió, pero lo que estamos haciendo es, primero que estamos trayendo ese movimiento a la mente, ¿no? Eso que decía el Buda que se descubría en este yana, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es mm, mm, cargarnos de alguna manera la calma que había previamente. Estamos trayendo expresamente movimiento a esa mente que estaba feliz porque estaba quieta, ¿no? Quietud y satisfacción se corresponden. Movimiento, insatisfacción se corresponden, ¿no? Entonces, cuando traemos algo del pasado, ya sea placentero, ya sea displacentero, al momento presente, o sea, cuando recordamos algo, lo que estamos haciendo es, además de traer movimiento, es traer las emociones que en aquel momento experimentamos, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿qué beneficio nos trae eso, ¿no? ¿Qué beneficio nos trae revivir una vez más el dolor que sentimos o qué beneficio nos trae revivir ese apego, ¿no? Lo que estamos haciendo es grabar en piedra cada vez que rememoramos algo, ¿no? ¿Por qué nos dice el Buda que rememoremos algunas de sus cualidades o algunas de las reflexiones que nos hacen entender la impermanencia? Porque mientras más veces las recordemos, más presentes van a estar en nuestra vida. Pero si lo que rememoramos y lo que recordamos son emociones negativas que experimentamos, eso es lo que estamos haciendo que se quede cada vez más presente en nuestras emociones, en nuestra forma de entender la vida, ¿no? Con lo cual, flaco favor nos estamos haciendo, ¿no? Entonces, desde luego, la persona que experimenta este yana nunca más busca el cazar pensamientos que tienen que ver con algo que ya ocurrió, ¿no? Porque lo que estamos trayendo es más y más insatisfacción a nuestra mente, ¿no? Y la otra cosa que hacemos es pensar en el futuro, ¿no? Es pensar en algo que queremos que ocurra o anticipar con miedo, con ansiedad, algo que creemos que va a ocurrir o anticipar lo contrario, con placer, algo que creemos que va a ocurrir, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Que ocurría con lo del pasado. Primero que estamos generando movimiento en una mente que estaba quieta y por lo tanto satisfecha y otro es que estamos trayendo esas emociones de nuevo, ¿no? Con lo cual, quizá podríamos, aunque no experimentemos ese octavo yana, igual podríamos recordarnos a nosotros mismos, la actividad mental no me conviene, es preferible la ausencia de actividad mental. Y sí que es cierto que el Buda, como sabemos, es tan hábil en la forma de enseñar que hace un entrenamiento gradual, ¿no? Y al principio, cuando recién empezamos a meditar, no nos habla de estas cosas porque son todavía muy difíciles para un meditador que empieza. Quizás por eso que Apotapada tarda bastante tiempo hasta llegar a a explicarle esto, porque todavía no estaba preparado para escuchar esto, ¿no? Entonces, al principio, si recordáis, hay muchos textos del Buda en los que nos dice que cuando aparezca un pensamiento negativo, ¿qué tenemos que hacer? Sustituirlo por otro que sea positivo, ¿no? O sea, si aparece un pensamiento de rencor o de culpa o de
rabia hacia una persona, de enfado muy fuerte, de odio incluso, ¿no? ¿Qué dice el Buda? Cámbialo por algo de buena voluntad, de meta, cámbialo por compasión, cámbialo por aceptación, cámbialo, ¿no? No dice quédate sin pensar, dice cámbialo, porque el Buda sabe, ¿no? Que de buenas a primeras no es fácil, ¿no? A mantener la mente sin pensamiento, ¿no? Pero al principio nos dice es mucho más sutil pensar en algo más agradable que pensar en algo más desagradable, ¿no? Entonces es por eso que al principio no nos dice esta reflexión, ¿no? La actividad mental no me conviene. Al principio nos dice, la actividad negativa de la mente no nos conviene, pero luego da un paso más y dice, ni positiva ni negativa, ninguna, porque todas traen agitación a la mente, ¿no? Entonces sí que es verdad que la negativa trae mucho más peso, es mucho más denso y trae mucha más actividad, con lo cual la mente se mueve mucho más y hay mucha más oscilación y por lo tanto mucha más insatisfacción. Pero incluso lo agradable, ¿no? Trae también movimiento, aunque es más sutil. Entonces, la premisa sería, si tienes algo negativo en la mente, intenta sustituirlo por algo positivo, pero si puedes, sustitúyelo por el silencio total, porque no haya ningún movimiento, ¿no? Entonces, ese sería el consejo que daría el Buda, ¿no? Entonces, igual podemos decir, vale, tomo nota y cuando tenga el octavo yana, pues ya me pongo las pilas, ¿no? Pero hasta entonces, ¿qué hago, no? Entonces, lo que se aconseja es que eso no solamente se confine a los momentos en los que estamos meditando, sino que se lleve al día a día, ¿no? Ese intento de disminuir los pensamientos, ¿no? Porque a veces simplemente que no nos hemos parado nunca a pensar o no sabemos, ¿no? Que pensar no es positivo, porque es que es lo que estamos haciendo siempre y lo que todo el mundo está haciendo siempre y no se habla de esto en las escuelas, en las universidades, ¿no? Entonces, como que no sabemos que tenemos que no pensar, ¿no? En un sentido. Y obviamente que hay situaciones que hemos de pensar, porque si no, no podríamos llegar a ninguna conclusión. Y no es que el Buda esté abogando por no pensar nunca, porque él precisamente tenía una mente increíblemente afinada para hacer análisis y para hacer reflexiones muy complejas, ¿no? Y muy teniendo en cuenta el pensamiento también, ¿no? Pero realmente tenemos que estar pensando todo el día, ¿no? Y me viene a la mente una persona que conocí hace unos años que cada cosa que hacía no solamente la pensaba, sino que la hablaba, ¿no? Entonces, si cogía una cebolla, había que coger esta cebolla. Ay, pues ahora la voy a pelar. Ah, pues ahora no sé qué. Ah, pues ahora, o sea, iba hablando sola sin parar, sin tregua, ¿no? Entonces, era no solamente que estaba pensando continuamente, sino que estaba poniendo con palabras lo que estaba pensando, ¿no? Entonces, igual una consideración que podríamos tener es ¿cuántas veces estamos innecesariamente utilizando la mente para pensar? Porque a lo mejor ya no en meditación, que obviamente estamos conscientemente, ¿no? Y claramente intentando no hacerlo para centrar la mente, ya sea en la respiración, en las sensaciones, en el meta, en algún otro tipo de meditación, pero incluso fuera, ¿no? ¿De qué sirve cuando estamos preparando la comida estar pensando en no sé qué, ¿no? ¿O de qué sirve cuando estamos caminando, a lo mejor por un bosque, ¿no? Estar pensando en no sé cuánto, ¿no? Entonces, como que sería importante que esa reflexión que se hace en ese octavo yana, ¿no? La pudiéramos llevar al día a día también, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando estamos todo el día de arriba abajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando viajamos? ¿Qué pasa cuando estamos todo el día con actividad? Que el cuerpo se cansa, ¿no? ¿Qué pasa cuando está la mente todo el día corriendo de un lugar a otro? Pues que se cansa también. Entonces es por eso que en el octavo yana la mente tiene tantísima energía, ¿no? Porque le hemos dado tregua, le hemos dado descanso. Entonces, si somos capaces de
igual esta semana reducir, aunque sea un 1% de los pensamientos cada día, es que seguro que poco a poco vamos a notar que la mente está más despierta, que está menos cansada, que recuerda mejor las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasa en periodos de estrés que no recordamos, nos pasamos el día buscando las llaves del coche porque se nos olvida todo el tiempo, ¿no? O nos pasamos el tiempo, no sé, escribiendo cosas en el trabajo y las tenemos que cambiar porque hemos puesto una cosa por otra, ¿no? O metemos la pata con un montón de cosas porque la mente está tan llena que ya no es capaz ni de centrarse en cosas muy evidentes, muy superficiales, ¿no? Entonces, ese sería un poco el mensaje, ¿no? de este octavo yana, ¿no? Entonces, hay una cosa más para acabar que dice, y dice, am, así que no piensa ni imagina, solo tiene estas percepciones sin que aparezcan otras percepciones más ordinarias. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no piensa ni imagina, ¿no? Pues imaginar, pues quiere decir, pues con todo eso que estábamos comentando ahora, ¿no? Con a lo mejor planificar cosas que hemos de hacer o fantasear con cosas que nos parece que estaría guay que pasaran, ¿no? O fantasear con, mira, me han dicho esto, igual quería decir tal cosa, igual la persona estaba enfadada, igual no sé qué. O sea, darle vueltas, ¿no? Como a la imaginación, que en realidad no es nada tangible, es simplemente un movimiento de la mente que no está ni siquiera anclado en nada real, sino que es simplemente imaginativo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que no está ni pensando ni imaginando, o sea, no está pensando en algo que ocurrió o que va a ocurrir, ni está, pues eso, imaginando alguna cosa, ¿no? Y entonces dice, solo únicamente tiene en la mente estas percepciones, sin que aparezcan otras percepciones más ordinarias. Entonces, estas percepciones, pues, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un estado de llana, está percibiendo, pues, el infinito, está percibiendo una mente muy concentrada en la que percibe que no hay movimiento, está percibiendo alegría, está percibiendo, pues, ese contentamiento, está percibiendo algo. ¿Y qué son esas percepciones más ordinarias? Pues son esos pensamientos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pensar, con imaginar, es un tipo de percepción, porque pensar también es percibir algo, ¿no? Pero es mucho más burdo, es mucho más vulgar, por decirlo así, es mucho más ordinario. Entonces el Buda lo que está diciendo es, intenta quedarte con las percepciones más sutiles que tienen que ver con los estados de mayor concentración. No te vayas a lo más burdo, a lo más ordinario, que son los pensamientos, las imaginaciones. Y entonces dice, y, y ahí es donde responde por fin a la respuesta de Potapada, y entonces cuando hace eso, alcanza el cese de la percepción. Potapada, de este modo se produce el cese de las percepciones mediante etapas sucesivas. O sea, le he ido explicando etapa tras etapa, paso a paso, desde el principio del sutta, qué cosas hay que hacer para llegar a ese estado donde cesa la percepción, a ese estado del noveno yana de Niroda, donde parece que la persona esté muerta, pero no lo está, ¿no? Es que la percepción se ha hecho tan sutil que parece que ya no está. Entonces, eso es lo que Potapada tenía tanto interés porque pensaba que eso era liberarse, pero el Buda luego le sigue explicando más cosas y ahí se da cuenta de que realmente no es todavía la liberación. Pero ahí le está diciendo, en ese momento de noveno yana es cuando se puede llamar el cese de la percepción, ese estado de avisaña niroda, ¿no? Donde hay un estado de percepción, de cese de la percepción. Así que una vez que le das respuesta, continúa con algunas cosas más, pero no las vamos a hacer hoy, las podéis leer en el sótano,
por no acabar con todo el tiempo, ¿no? Entonces, Potapada, aunque el Buda le ha respondido ya a la pregunta, parece que no tiene, es un pozo sin fondo, porque siempre tiene preguntas, Potapada. Entonces le responde lo que le ha preguntado y sigue con otras preguntas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero las vamos a dejar a un lado por el momento y la semana que viene continuamos con más cosas que dice, ¿no? Pero igual podríamos dejarnos así como punto de reflexión. ¿Cuántas veces igual podría reducir, aunque no fuera totalmente, un poquito la actividad mental? Y a lo mejor nos podemos dar unos momentos, incluso cerrando los ojos si queréis, para cada uno, cada una, mirarse por un momento con total honestidad, sabiendo que nadie va a saber y decirse a uno mismo, ¿qué es lo que llena normalmente mi mente? ¿Qué es lo que habitualmente está pasando por mi mente? ¿Dónde estoy normalmente? ¿Cuántas veces estoy en el pasado? ¿Cuántas veces estoy en el futuro? ¿Cuántas veces estoy con la mente en silencio? ¿Cuántas veces los estados de mi mente tienen que ver con negatividad muy burda, con deseo muy burdo? ¿Cuántas veces tiene que ver con estados más sutiles en los que la mente está con percepción de cualidades más relacionadas con el Dhamma? ¿Cuántas veces mi mente está yendo en la dirección contraria de la liberación? Y quizá podríamos darnos permiso para tomar una pequeña, aunque sea chiquirrina, decisión de algo que podríamos intentar cambiar un poquito esta semana. De todas esas cosas que llenan nuestra mente, si pudiéramos poner colores intensos, y por intenso me referiría a lo que es más burdo quizá, ¿qué cosas más burdas quizá podríamos apartar? ¿Qué cosas son las que llenan la mente de una energía más distante del Dhamma? ¿Podría quizá sustituirlas por algo que hiciera que por lo menos, aunque esté llena de pensamientos, aunque no llegue a vaciar totalmente ese cúmulo de pensamientos, podría llenar la mente de algo más sutil? ¿Qué me sirve? ¿Qué cosas por experiencia sé que me ayudan? ¿Qué cosas me permiten moverme de esos estados tan burdos? Y a lo mejor podemos decidir alguna cosita que podemos hacer esta semana para que mejore un poco, ¿no? O a lo mejor podemos reflexionar sobre algunos espacios en los que tenemos que hacer algo manual o simplemente práctico o simplemente caminar y no hace falta que estemos pensando. Igual podríamos tomar la determinación de intentar en esos momentos en los que realmente no hace falta estar pensando. Igual solamente hace falta estar atento
a un pincel que está pintando algo, a un cuchillo que está cortando algo de comida, ¿no? Y podemos igual quedarnos con una o dos cosas que podemos hacer para mejorar. Y podemos igual dejarlo así